Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol. No importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba. Rebelión impotente, una insolencia, pues la ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Pero cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía. Aunque las cosas fueran más baratas, lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Soledad
Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les podía importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos, el hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es tan poco lo pedido y es tan justo. Tendremos que perder las esperanzas. Así. Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al Puerto Grande.
Del 15 al 21 mes de diciembre se hizo el largo viaje por las pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos, eran los gremios, y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza, los carreteros, pintores y sastres, los jornaleros, lancheros, albañiles, los panaderos, gasfiteros, abastos, los cargadores, gremios de apoyo justo de gente pobre. Los señores de Iquique tenían miedo, era mucho pedir ver tanto obrero. Mejor que los juntara en algún sitio, si andaban por las calles, era un peligro. El sitio al que los llevaban era una escuela vacía y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas, que esperaran, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron, no les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. 7 días esperaron, pero qué infierno se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero, siempre es peligro, precaverse es necesario. Así el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio, se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre. Como el que
algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel. Solo tierra cascada y sal. Piedra amarga de mi dolor. Nunca triste de sequedad. Ya no siento más que poder. Ya agonía de soledad. Solo río en mi gratitud. Y recuerdo que me llora. En la vida no hay que temer. Lo aprendí ya con la edad. Pero ven, yo sin un amor. Y que ahora me hace temblar. En la muerte que sonrío. Galopar con la oscuridad. Por el mar aparecerá. Que seguimos sin que vendrá. Nadie diga palabra, que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles, con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están situadas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes son ignorantes, que perturban el orden son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han abusado de mujeres, que han matado asesinos, que han matado a soldados, son asesinos. Es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes lo sentirán. Desde la escuela
El rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando, así nos cueste. No somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele este obrero al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Así comienza el infierno con las descargas.
la la